Muchas veces nos quedamos bastante pobres en la lectura cuando hay que analizar una serie de variables, ¿no? Como eh, no voy a explayarme. Quisiera que el público haga alguna pregunta, si es que hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta en la sala. Hace poco, ahorita, nomás había una duda del auditorio y yo le voy a hacer la pregunta al doctor Milton. ¿Es posible para los electrofisiólogos ablacionar la FB? Porque él nos ha dicho que hubo un paciente que fue a ablación de FB. ¿Nos podría aclarar ese punto, doctor, por favor? Y un micrófono, si pudieran alcanzarle al doctor, por favor. Aquí, doctor, si no. Sí, yo creo que si la fibrilación ventricular, como he visto que en la mayoría de las veces se origina por una extrasístole, ustedes lo vieron, hay que identificar estos gatillos y yo creo que puede eliminar. Ya hay un artículo del doctor Jaiz Aguirre que publicó hace muchos años y así lo llama, ablación de la fibrilación ventricular. Claro, uno dice, ¿ablación de la fibrilación ventricular? No, fue por la extrasístole que originaba la fibrilación ventricular. A mí me queda cierta duda y es un tema que yo discutí, por ejemplo, en esta paciente que tenía un QT largo. A ver, los sustratos son diferentes, pero bueno, la extrasístole originaba. Yo creo que si uno identifica bien, podemos estar seguros que ese gatillo lo eliminamos. Yo no sé si se va a curar, al menos no va a tener, porque eso nos va a dar en el tiempo. Y bueno, generalmente estoy hablando de pacientes que tienen corazón sano, no tienen ningún problema estructural. De alguna manera indirecta creo que podemos decir que podemos modificar esto y tal vez esté libre, obviamente, de un episodio de fibrilación ventricular. Muchas gracias. Efectivamente, se ablaciona el extrasístole que gatilla la fibrilación ventricular. ¿Alguna pregunta del auditorio para de repente cualquiera de nuestros dos exponentes? Doctor Soto, taquicardia ventricular fascicular al fin y al cabo es una taquicardia ventricular. Las guías son claras, usted ya nos mostró la evidencia de que la ablación es superior a los fármacos y el procedimiento es súper seguro cuando se cuenta con todas las armas, pero sigue siendo una taquicardia ventricular. ¿Hay alguna evidencia de desfibrilador? Porque también es una pregunta que alguna vez he escuchado. ¿Qué opina en este escenario? Bueno, primero que es una taquicardia, se define como idiopática, ¿no? Entonces, en ese sentido, la indicación de desfibrilador acá no lo consideramos realmente, ¿no? Primero porque es una arritmia que se puede curar. En segundo, es una arritmia que se va a dar en corazón estructuralmente sano. Entonces, ahí el manejo, el tratamiento es eliminar ese circuito de reentrada y la manera para poder conseguirlo es a través de la ablación, ¿no? Cortando el circuito de reentrada, el paciente ya quedaría curado y por lo tanto libre de la arritmia, como la estadística se ha mostrado, pero el DAI en ese sentido pues no tiene indicación al momento. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿El doctor Milton quiere agregar algo? Quisiera hacer un comentario. Si bien la taquicardia ventricular fascicular, pues toleran muy bien los pacientes, hay taquicardia ventricular fasciculares sincopales, que generalmente esos pacientes no sabes qué le pasó si se generó AFB, pero las TBs fasciculares generalmente son pacientes jóvenes que aguantan mucho, porque uno lo mapea y todo, pero me ha tocado pacientes que tienen taquicardia ventricular sincopales. Es una fascicular. El problema es que yo no sé qué le pasó allá, si tuvo el síncope. La pregunta es, ¿ya hacemos algo o qué? Porque eso no es garantía. Hace mucho tiempo el doctor Andrés de Ávila, que siempre ha preconizado la ablación de la TB, hicimos un caso en TB allí en el hospital, pues curado en teoría, y dije, pues no le pongo desfibrilador, sí o no, está curado, ¿no? Y en esos tiempos me dijo, pues no sabemos qué va a pasar en 2-3 años, me dijo. Entonces, porque tenía TB sincopal. Entonces, si bien es cierto lo que dice el doctor Soto, yo creo que ese grupo de pacientes que tienen síncope había que pensar. Claro, puede ser múltiples cosas, ¿eh? No sabemos si realmente fue la arritmia, pero hay que pensarlo. No sé, yo particularmente hice me llegó una paciente, hice un estudio, tenía síncopes, nunca vimos la taquicardia, hicimos un estudio electrofisiológico, todo lo que tú quieras, salió con un HB un poquito larguito, pues disfunción del nodo sinusal, bueno, le puse un marcapaso, para fines prácticos. Se seguía cayendo. Llega un día al hospital, una TB.
yo creo que hay que estar muy seguro realmente. Yo creo que en medicina no todo es cierto tampoco. Entonces hay que darle ese beneficio de la duda. Es mi punto de vista, ¿eh? Porque yo tengo cada día pacientes y realmente el paciente que tiene TB sincopal me preocupa más, porque ese no sé en qué momento puede hacer. Ahora, sabemos que la ablación logra eliminar, pero ninguno llega al 100%. Todos un 99%, entonces esa es la duda. Yo agregaría algo interesante en ese sentido, de que es fundamental, ¿no? Que que cuando hagamos el estudio electrofisiológico estemos seguros que esta taquicardia fascicular, pues, tiene como único circuito de reentrada, pues, al fascículo y los componentes que estos lo integran. Con la ablación, en teoría, pues, deberíamos eliminar ello, ¿no? Evidentemente, la sobrevida libre de recurrencia no va a ser siempre 100%, pero no se ha demostrado un incremento en la mortalidad. Lo que sí hay una zona gris entre estos patrones de taquicardias ventriculares que tienen patrón de bloqueo de rama derecha con transición B3, B4, eje superior izquierdo, en la cual pues puede ser una TE fascicular únicamente asociado al sistema de conducción o una taquicardia del sistema Purkinje que está montado pues al músculo papilar. O a veces es una TB del músculo papilar que tiene en la estructura del músculo papilar zonas de alta densidad. A veces en estos casos el diagnóstico diferencial no es fácil y tiene que pues, justamente pues, identificar estas situaciones, porque si tengo un sustrato incluso pues muy definido en el músculo papilar, como dice el doctor, pues puedo cortar un circuito de entrada, puedo eliminar un foco, pero si hay un sustrato pequeñito al menos y creyendo que con una aplicación cura al paciente, pues en esos escenarios hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y eso a veces pasa en las TBs de músculo papilares posterior que son muy parecidas electrocardiográficamente a las TBs fasciculares. Entonces, hay esos grupos de pacientes donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Es importante, pues, aclarar bien que en el estudio electrofisiológico se reconfirme que sea una TB fascicular y que evidentemente, pues, si el diagnóstico no fue tan certero o no es tan claro, la ablación como tal de una taquicardia que de repente tiene otro origen, en un paciente con historia de síncope, pues obviamente hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo de mi formación que tuvimos un caso interesante. Yo me formé en el Instituto de Cardiología. Tuvimos un caso, una mujer de 50 años de edad, taquicardia con imagen de bloqueo de rama derecha y conducción 1 a 1. Es una reentrada intranodal. Dijimos todos, vámonos. Pues, oh sorpresa, le damos y nada, 1 a 1. Y esto sale a colación porque yo le pregunté a un experto en TBs qué porcentajes de las TB fasciculares están 1 a 1. Y la respuesta fue muy sencilla. Me dijo, no lo sé porque metemos un solo catéter. Pero hay TBs 1 a 1. Y esto me acuerdo porque nosotros estamos en una ablación como una reentrada intranodal, pero conducía 1 a 1. Entonces, pues el secreto fue pasarle medicamentos, ¿no? Nada más, porque seguía la misma arritmia. Pero eso fue en otro procedimiento. Adenosina. Sí, llamaban adenosina para ver, seguía la misma arritmia, pues estaba disociado, ¿no? Pero bueno, en ese momento no habíamos pensado tanto, eso fue hace muchos años. Y a lo que voy que generalmente, por ejemplo, en este caso que pasó en la TV, pues se ve que está disociado, ¿no? Totalmente, pero hay que pensar también que puede ser otro tipo de arritmia y hay que estar seguro, ¿no? Y lo que dice el doctor Soto, pues es totalmente de acuerdo y correcto, porque a veces puede estar en el músculo papilar. Y el problema de las TB fasciculares ha sido que también se ha pensado que son del músculo papilar. Ya uno esperaría lo que dijo Richard, QND1, QABL, nosotros lo vemos. Todas las taquicardias ventriculares fasciculares tienen una muesca ascendente en la rama ascendente S, no sé si lo vieron en la cara inferior, tiene una muesca siempre que sube. Todas las taquicardias ventriculares fasciculares tienen esa muesca. Si bien nos fijamos en D1 y ABL, esa muesca siempre está. Y eso lo dijo el doctor Sosa, que él pensaba que esa muesca que está en la rama ascendente de la ESA se debía realmente a un fenómeno de conducción lenta. Y hace mucho tiempo hicimos un trabajo con el doctor Iturralde, de hecho publicamos una taquicardia ventricular fascicular no posterior anterior, que tenía, porque la anterior es más rara, pero tenía esa, y tenía el QRS muy ancho, y pensamos que era lo que dice Richard, uno del músculo papilar, pero en ese entonces no podíamos definir bien porque había muy poco de... Estoy hablando hace muchos años. Pero yo creo que lo que dice Richard es importante, hay que saber diferenciar y pues hasta ese momento nada más. Y otro comentario es de que las TB fasciculares tienen como un componente también a fibras de Purkinje enfermas que forman parte de este circuito.
Yo recuerdo mucho un caso que tuvimos de un paciente con un electro clásico de T fascicular. Bueno, empezamos el protocolo, ¿no? Abordaje retroaórtico, empezamos a mapear el BI y con solo tocar el fascículo el paciente nos hacía FB. Lo cardiovertimos, ¿no? Bueno, ¿qué habrá pasado, no? Bueno, continuamos el procedimiento, continuamos el mapeo 3D, nuevamente nos acercamos al fascículo FB, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Evidentemente nosotros estábamos pues trabajando sobre, con solamente tocar el fascículo, inducíamos fácilmente fibrilación ventricular y teníamos que cardiovertir al paciente. Luego hicimos nos referenciamos por dónde está el fascículo, se indujo la taquicardia, se logró mapear y cuando empezamos a aplicar fibrilación ventricular. Entonces, 3 episodios de FB en un solo procedimiento era algo que no nos había pasado. Pero evidentemente, pues las fibras de Purkinje que están enfermas, pues pueden gatillar este tipo de efectos, ¿no? Mecánico, pues entendimos nosotros que era así. Después de terminar el procedimiento desde el ventrículo derecho, pues hicimos maniobras de estimulación para ver si este paciente tenía algo más de solo una T fascicular con fibras de Purkinje enferma. Pues no se indujo absolutamente nada. Tuvimos que hacer un seguimiento muy cercano a este paciente porque era algo muy inusual, pero sí está reportado de que esto puede pasar. Pero bueno, no ha habido ningún tipo de recurrencia, no ha habido clínica de algo que nos alerte como síncopes, lo que nos ha pues, llevado a tener una conducta conservadora después de la ablación, ¿no? Evidentemente no hay recurrencias de TB, pero miren ese escenario, ¿no? Que podemos ver en algunos pacientes con TB fascicular donde las fibras de Purkinje enfermas pueden ser sensibles a hacer fibrilación ventricular. Muchas gracias, doctores. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor? ¿Duda o comentario? Para finalizar, doctor Milton, usted lo mencionó. Díganos, por favor, o háganos recordar al auditorio las características que a veces a uno se le pasa en un holter, las de riesgo, cuando uno debe considerar atender y seguir rápidamente a ese paciente. Sí, las extrasístoles generalmente tienen un periodo de acoplamiento corto. Eso hay que prestarle importancia. A ver, las extrasístoles, cuando hablamos de un periodo de acoplamiento, tiene que ser menos de 320, 300. Y eso lo miden, ahí tiene el caliper, lo miden donde inicia la Q en el río musal y donde empieza. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque esas extrasístoles tan precoces seguramente van a originar en algún momento algún episodio de fibrilación ventricular. Hay un artículo del doctor Biskin que habla sobre las extrasístoles benignas y él pone una serie de casos con un periodo de acoplamiento un poco largo, no tan corto, yo diría casi normal, pero es una serie de casos donde publica como 6 casos que iniciaron este episodio de fibrilación ventricular. Desde luego que ya en un estudio más adelante, él vio que las extrasístoles precoces que inician rápido, y aquí también hay una parte, y esto lo hemos visto, no necesariamente tienen que estar encima de la T, como uno espera, buscarlo. Puede estar pegado a la onda T, o no tan pegado. Cuando uno lo mide hay que tener en cuenta. Y algo también que es importante es generalmente ver los trazos todos, porque el holter tiene un gran problema, y eso se los digo y me he cansado de decirlo. El holter tiene la característica, si yo veo un latido y no sé, no lo incluyo. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso, la gente se hace un holter en un laboratorio, no sabemos quién lo ve, y nosotros pedimos todo el estudio y nos mandan todas las hojas en PDF para verlo. Porque el que reporte el holter, si ve algo raro y no sabe, lo va a eliminar. Ese es un instinto de supervivencia. No se quiere quemar ante los demás, lo borra, ¿sí o no? Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Se escucha mucho payaso, pero la verdad, pedimos el trazo completo. Entonces, yo creo que es una característica, bueno, al menos yo lo hago, porque entendemos que el holter ya está accesible en todos lados. Pero bueno, aquí tenemos, allá se ha regulado un poco entre comillas y ahora lo revisa un especialista, pero generalmente lo pedimos todo completo. Y es una parte importante porque
A lo mejor se le pasó, estaba apurado, tenía que ver 50 holters y todo lo demás, y a veces no le incluye. Y algo también importante, el soplado de esfuerzo. En estos pacientes, a veces más en la del músculo, de la banda modeladora, se alcanza a ver algo que ustedes saben, taquicardia bidireccional, un latido que parece diferente al otro y parece que está bigeminando, pero el QR se varía, ¿no? Y se ve taquicardia bidireccional. Yo creo que esa es la parte del holter, ver el periodo de acoplamiento. También ver las ondas TES nos ayuda mucho, porque también puede hablar si tiene hipertrofia o tiene otra cosa, porque eso, yo me fijo mucho, por ejemplo, en el PR. Si el PR está muy corto, no es Wolf, porque no tiene. El problema es que la PR puede estar hipertrófico, ¿no? Y generalmente ya un paciente joven y extrasístoles, pues sospechas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar esta pequeña sesión aquí y vamos a dar pase al doctor Richard Soto para que nos presente un caso.